Hoy tenemos en el podcast Adictos a la Vida a Luis. Encantado. La adicción, llámese vigorexia o llámese adicción a la cocaína, lo destroza todo. ¿De qué vale estar un poco más fuerte si al fin y al cabo te vas a durar menos? Para mí ya eso dejó de tener sentido. ¿El apetito sexual se pierde? O sea, están los típicos casos de, no sé si te suena, el típico yados. Sí. Que si lo importante es estar bien físicamente, porque si no estás bien físicamente no consigues dinero, no consigues chicas, no consigues prosperar en la vida. Y después, en base a eso, te venden un curso diciéndote que si tú sigues estas pautas vas a ser como él. Para mí no tienen nada de referencia a esa gente. Y la química tiene poquitas cosas buenas y muchas cosas malas. Y es un multiplicador. Si tú eres una persona depresiva, vas a ser mucho más depresivo. Si tú eres una persona agresiva, vas a ser muchísimo más agresivo. Wow. Yo sé que toda mi vida, para yo estar bien, por desgracia, tendré que depender de una dosis de TRT, porque yo ya no produzco esa testosterona por el uso y abuso. Entonces, mi caso ya está perdido. ¿Y qué opinas del consumo de esteroides en mujeres? El tema de las mujeres, eso ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Ha sido un poco complicada la llegada, pero bueno, lo hemos conseguido, ya estamos aquí ya. Yo agradecerte enormemente de que hayas podido venir a hablar de un tema tan sensible como es la vigorexia y cuando me lo propusieron yo encantado porque es un tema bastante tabú, ¿no? Y yo creo que es de uno de los que hay que hablar porque está generando muchísimo daño en la sociedad, ¿verdad? Sí, a día de hoy, yo creo que más en la gente joven el tema de redes sociales está afectando de forma muy negativa pues el uso y el abuso de esta sustancia. La inconsciencia, ¿no? A la Sí. hora de usar este tipo Sí. de sustancias y el daño que está ocasionando, porque Yo te diría que más daño a nivel quizás orgánico, que también, por supuesto, a nivel de dependencia mental. De ver gente que no son, o sea, creen que no son ellos mismos si no hacen uso de estas sustancias, que eso es muy triste, la verdad. Ay. Bueno, para poner un poquito a las personas que nos estén viendo en contexto, estamos hablando con una persona que era adicta a los esteroides, ¿no? Sí. Que eres tú, ¿no? Que una adicción a los esteroides en la cual te llevó, ¿no? a ciertos límites, ¿no? Y en el cual tuviste la conciencia de despertar, corregir y reconducir para no acabar como cuando despertaste la conciencia viste que ibas a acabar, ¿no? Exacto. ¿Cuándo empieza todo esto a llamarte a ti la atención, Luis? El tema del gimnasio, del culturismo, de los esteroides. Yo te diría que al principio, claro, yo me pensaba que estos físicos de revistas pues eran todos naturales, claro. Cuando tienes 17, 18 años, yo que vengo de una infancia, pues, un chico muy ingenuo, muy querido por sus padres, muy arropado, una infancia muy feliz, claro. Entonces, lo que ves en las películas te crees que es la realidad. Pero bueno, yo empiezo en el tema del fitness con 17 años porque era muy delgado. Yo pesaba 47, 48 kilos, no llegaba ni a 50. ¿Y hoy estás? Ahora mismo estoy en 93. Estoy en 93. He pesado más, pero ahora mismo estoy en 93. Estamos hablando del doble. Sí, estamos de doblar a una persona. Sí, sí, Guau. sí. Ha sido un camino largo. Y aún y me queda por recorrer, pero con otra perspectiva, como te digo. Empiezo yo con 17, 18 años y claro, con el paso del tiempo sí, me encanta entrenar, le cojo un amor impresionante, pero me doy cuenta de que esos físicos que yo veía, pues realmente no son naturales. Y ahí empieza un poco el tema de yo empezar a investigar qué es lo que hace esta gente diferente que no hago yo. Porque yo como ellos, entreno como ellos, descanso como ellos. ¿Qué es lo que me está faltando? Bueno, pues ahí entra el mundo de los esteroides. Yo no conozco los esteroides hasta que tengo 21 años. Me voy de prácticas a Ibiza, ¿vale? Final de carrera. Me voy ahí, conozco un grupo de chicos pues que están súper fuertes todos. Y sale la idea de utilizar química, como se dice hoy en día en la calle. Y empiezo ahí. Empiezo ahí de una forma muy turbia. Pero ¿cómo te sentías tú en ese momento? Porque veo que tenías como la necesidad. Sí, tenía más que la necesidad. Bueno, realmente sí. Te diría que sí es la necesidad porque yo veía algo que yo quería. ¿Eso? Y que eso solo se podía alcanzar de esa manera que a día de hoy, si te soy sincero y pudiese volver hacia atrás, a día de hoy se puede construir un físico natural
súper potente, es verdad que no quizás al nivel al que yo me encuentro ahora o que deseo estar, pero si me dieras a elegir probablemente me hubiera dado la vuelta atrás porque esto no conlleva solamente un cambio físico, sino también un cambio de conducta para ti y para los demás, cómo te relacionas tú con el resto de la gente. Entonces yo tenía la necesidad de usarlo porque creía que era la forma en la que yo pues iba a alcanzar mi felicidad plena. Estaba muy equivocado. Pero ¿por qué pensabas que esa era la felicidad plena, no? Claro, con esa edad, viendo cómo yo quería encaminar mi vida con el tema del culturismo, viendo los referentes que había en ese momento que eran para mí, pues sabía que sí o sí, si quería llegar a eso, tenía que utilizar esta sustancia. ¿Y en algún momento antes de usarla te dicen las consecuencias negativas que eso tiene? Yo creo que a día de hoy hay gente como yo, por ejemplo, en Instagram, que trato de hablar de ello y trato de que si lo vas a usar y por lo menos hazlo de una forma de la que tenga los menores efectos negativos posibles, Claro. de la forma más saludable posible y de la forma que no te repercuta un daño no a nivel orgánico, como digo, sino a nivel familiar, personal, económico. Porque todo este uso de sustancias, la gente no lo dice, pero te repercute en todo. Claro. En tus relaciones como persona, incluso a la hora de tú intentar prosperar de forma económica. Conozco gente que ha pedido préstamos para poder utilizar química para competir. Me parece absurdo. Es una locura para mí eso. Claro, es que yo me lo estoy trasladando a mi sustancia, ¿no? Y a mi adicción. Tiene mucho que ver. Claro, exactamente es lo mismo. Lo que pasa es que yo, cuando tú has comentado, ¿no? de hacerlo con cabeza, ¿no? De informarte antes de las consecuencias negativas. Claro, esto es como el que va a consumir drogas, ¿no? Y dice, bueno, me voy a informar de las consecuencias negativas, ¿no? Claro. Pero ahí muchas veces también te lo autoengaño de que a mí no me va a pasar lo que le ha pasado a ese culturista que se ha muerto. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Yo lo voy a hacer bien, pero no sabe que están empezando a consumir una sustancia que los va a esclavizar en vez de descargar una dopamina, como puede ser la cocaína, te va a descargar un bienestar, pero el foco del bienestar está en verte cada vez más grande, ¿no? Totalmente. Y aparte, que yo era una de esas personas que decía, a mí no me pasa, a mí no me pasa. Bueno, da la casualidad que la primera vez que yo intento competir en culturismo, pues no solo no es que no puedo competir, es que directamente esto me causa una serie de problemas, ya no a nivel hormonal, porque tuve suerte de ser joven y poder recuperar ese eje hormonal de forma medianamente rápida, sino a nivel de depresión. Siento una depresión abrumante, te diría, durante meses y meses, en el que no conseguía entender por qué yo me encontraba así. Y aparte, con el tiempo, obviamente, he tenido problemas a nivel de salud, como hipertrofia en el corazón, en el ventrículo izquierdo, 3 milímetros. Lo normal es tener 10 milímetros, yo tengo 13 milímetros. No es normal en un chico de 32 años tener el corazón en 13 milímetros. Suele pasar en deportistas que utilizan pues sustancias ergogénicas, o estamos hablando de maratonianos que llevan 40 años corriendo, ¿vale? No es mi caso. Entonces, esto se debe al uso de sustancias. Yo no tengo ninguna patología hereditaria que padezca de tener el corazón más grande, no. Esto yo lo he desarrollado por lo que hago. Consecuencia de. Entonces, esto, la gente que no, por ejemplo, un seguro privado no se lo puede permitir, estas cosas no las tienes en cuenta. Pero créeme que tu momento va a llegar. Si no es ahora, será más tarde, pero algún problema vas a tener. Eso es 100% seguro. Me parece súper interesante este episodio porque es un mundo tan conocido tanto para ti como para mí las adicciones, pero tan desconocido para las personas que solamente se muestra lo bien que se ven esos físicos, ¿no? En las redes sociales, con los buenos coches, ¿no? Con las mujeres, con la playa, con las fotos, ¿no? Se muestra solamente lo bueno, pero no lo malo, ¿no? Y que una persona como tú, con 32 años, que lo haya pasado y que lo quiera exponer al mundo para dar ese conocimiento de las causas negativas, para que personas que se sientan identificadas puedan evitarlo, me parece una auténtica pasada. Después vamos a hablar de... Vamos a seguir por tu historia, ¿vale? Para que la gente nos ponga en contexto, pero vamos a hablar de ya no solo de los daños fisiológicos, ¿no? O a nivel mentales, sino también de los daños a nivel familiar, pareja, a niveles económicos, a niveles de... bueno, todo lo que realmente conlleva, todo lo que circula alrededor de un ser humano, ¿no? Porque la adicción, llámese vigorexia o llámese adicción a la cocaína, lo destroza todo, de una forma u otra, con diferente patología, con diferente funcionamiento, con diferente situación o circunstancia, pero lo destroza todo.
Entonces, pues me parece un episodio increíble porque creo que va a ayudar a muchísimas personas a saber lo que no deben de hacer de una forma ética, ¿no? Y bueno, yo quería saber, para que la gente nos entienda, cómo fue tus primeros contactos con esa sustancia. Pues mira, como te comentaba, fue en Ibiza, justamente esos 6 meses que estaba de práctica. Pues conocí a este grupo de chicos que estaban, la verdad, que súper fuertes. Y nada, hablando un poco de todo, pues surgió el tema de los esteroides anabolizantes. Sí. Yo les pregunto si ellos pueden facilitarme algún contacto o cómo acceder a ellos. Da la casualidad de que uno de ellos pues era ese contacto. Y claro, esto que te voy a contar es súper loco. Yo no tenía ni idea de administraciones intramusculares. Yo no soy enfermero, no soy ATS, no tengo ni idea de dónde hay que inyectar, cómo hay que inyectar. Entonces, claro, me vi algún tutorial de YouTube, pero esto era el que se dispara un dardo y ahí si acierto bien y si no, pues nada. Había días que tenía suerte, me lo ponía y no me pasaba nada, pero había días que me dejaba cojo una semana. Claro, lo normal es que eso no te pase. Lo normal es que tú, pues, las cantidades sean bien calculadas, que tú, pues, esterilices la zona y demás. Yo no tenía ni idea. Entonces, lo mío fue a lo loco. Se supone que eso debería haber durado 10 semanas. Yo no aguanté ni 5 semanas porque me parecía una locura lo que estaba haciendo, a nivel de que me estaba haciendo daño, literalmente. Si noté cambio físico, obviamente que lo notas, claro. Pero una vez lo dejas, nadie te explica, oye, tienes que hacer una terapia post-ciclo para recuperar ese hormonal y demás. A mí nadie me dijo eso. Claro, pero esa sustancia la conseguimos siempre en el mercado negro. Sí, es cierto que si tú padeces de niveles bajos de testosterona puedes ir a un endocrino y tienes un TRT y demás. Pero estamos hablando de una persona que tiene una patología o ya de edad avanzada, ¿vale? Una persona joven no debería tener ese problema. Entonces sí, esto solamente se puede encontrar... ¿Tú lo conseguías en el mercado? En laboratorios underground, exactamente. Hostia, y después tú te lo administrabas solo. Solo tenía un amigo que está haciendo las prácticas conmigo y le decía, oye, mira si me puedes ayudar, que yo me da... Encima a mí las agujas en ese momento, aunque no lo parezca, me daban pavor, pero pavor. Y aún así lo hacía. Entonces fue un poco catastrófico todo, tío. Fue bastante catastrófico. ¿Y qué se siente cuando uno se pone un... Bueno, podemos hablar el nombre en sí de la sustancia, sí, claro. Que uno empieza a hacer un ciclo, porque mucha gente dirá, no, yo es que me pongo esto nada más, eso no es lo que él habla, lo que yo hago no está mal. Entonces, ¿cómo era ese conjunto de ciclo cuando tú empiezas? Mira, si yo no recuerdo mal, siempre tienes que utilizar una base de testosterona, que de todas las testosteronas que hay una en concreto que para mí es la peor, que es el Sustanon, que son 4 tipos de esteres diferentes de testosterona, es decir, actúa de 4 formas diferentes. Te causa muchos picos de altos y bajos, es decir, no tienes un estado anímico muy estable porque hay picos altos y bajos. Utilicé después una base de un compuesto que se llama boldenona, que es un compuesto que se utiliza para engordar al ganado, ¿vale? Y si no recuerdo mal, en pastillas de forma oral, el famoso Dianabol. Que si a día de hoy me preguntas qué es lo último que se me pasaría por la cabeza, es eso, Dianabol oral. Cualquier sustancia oral es lo más tóxico que puedes hacer. Y la gente no le tiene ningún respeto. ¿Por qué? Porque no es inyectable. Me tomo una pastillita y no pasa nada. No. Créeme que sí te van a pasar cosas. Joder. ¿Y qué se siente cuando después a los días de inyectarte, ¿no? ¿Sientes que estás encontrando lo que ya tú querías? ¿Empiezas a sentir más fuerza? Sí, exactamente. Sí, empiezas a sentir un estado quizás de energía mayor, más fuerza. Obviamente aumento de la libido. Siempre cuando tienes 21 años pues estás como una cabra, ¿vale? Aumento de la fuerza, aumento del apetito. Te diría, y aunque la gente diga que no, un mayor deseo de agresividad. Al fin y al cabo tienes esa sensación porque al fin y al cabo tú con 21 años tienes tus niveles de testosterona súper altos. Ahora, si tú le das de más, pues es un poco un cóctel a ver qué pasa, pero eres tú multiplicado por 100. Entonces estás mucho más enérgico, pero para bien y para mal. Un comentario que no te cae bien, te lo vas a tomar muy a la tremenda. O un comentario que quizás te den algo bueno, te vas a flipar. Claro. Hablando mal y pronto. Ese tema lo íbamos a hablar, o quiero hablarlo bastante serio ahora cuando entremos en la parte, ¿no? de las consecuencias, ¿no? Del daño que hace familiar, del daño que hace físico, ¿no? Porque
Eso pasa, la gente es muy agresiva. Súper. Y gente que se busca muchísimos problemas con ese tema. Te hablo y yo te puedo hablar de mi experiencia. Ya. Bueno, y ya tú empiezas a inyectarte, ¿no? Y empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a crecer. Ya tú eres una persona súper disciplinada porque ya vienes con una base de entrenamiento natural, ¿no? Sí. Pero ya como que te engancha, ¿no? A esa sensación. Y ya no... Y aunque te esté ocasionando, como has dicho, ¿no? Que te deja una semana la pierna mal, que te deja... Pero sigues usándolo, ¿no? Sí. Y cada vez más. Sí, y cada vez más. Y llega un momento en el que, por ejemplo, paro ahí porque decido parar. No es que decidiera, es que se para porque se acaba. Y me vuelvo yo otra vez a casa. Pues no pasa ni 2 semanas, contrato a un preparador para poder competir. Y es cuando ya empiezo, pues, la andadura de realmente año tras año el uso y abuso de estas sustancias. Porque ha sido año tras año. Desde los 21, 22 años, tengo ahora 32. Estamos hablando de cañarte durante 10 años. Y realmente no llegué a tener esa conciencia de que, oye, quizás esto a la larga no puedas seguir haciéndolo porque primero tu salud es que no te lo va a permitir. Y aparte, yo soy una persona que sé diferenciar cuando hago una cosa bien y cuando hago una cosa mal. Y sé que muchos comportamientos que yo he tenido no son propios de mí. Son propios de, como digo yo, a muchos clientes míos. Ahora mismo el que está hablando no eres tú, es la química. Y la química tiene poquitas cosas buenas y muchas cosas malas. Y es un multiplicador. Si tú eres una persona depresiva, vas a ser mucho más depresivo. Si tú eres una persona agresiva, vas a ser muchísimo más agresivo. Wow. Claro, o sea, yo soy una persona que estoy entre medias realmente. Pero sí es cierto que yo en momentos de preparación también hay que, obviamente, achacar las bajas calorías cuando estás para competir en culturismo. Pero realmente hay que ser sinceros y hay ciertos compuestos, como la famosa trembolona, que es a nivel de actuar como persona, eres lo más despreciable que hay. Pero literalmente eres lo más despreciable que hay. Porque tratas a la gente de una forma que realmente no es como tú eres. Y yo eso lo he vivido con clientes míos y con personas. Te transforma en otra persona. Totalmente. No, eres otra persona. Igual que las drogas. O sea, no eres tú la que habla la No. droga. Totalmente. Totalmente. Te hace perder la conciencia y meterte en un ego. En una prepotencia, en un nivel de superioridad brutal. Y no te das cuenta, ¿eh? O sea, te das cuenta cuando quizás llevas un tiempo sin hacer uso y dices tú, joder, aquella vez que dije esto, aquella vez que hice esto, digo, madre mía. Bueno, ¿y a qué te dedicabas tú por esos entonces? Porque me imagino que esto tiene un coste Sí, bastante elevado. es súper caro. Alimentación, Es una locura. química, entrenador, ropa, viajes para las competiciones, matrículas de las competiciones. Eso es dedicar tu vida por y para al consumo. Sí, es que directamente es así. O sea, yo, por ejemplo, al principio, claro, pues vivía con mis padres y muchas cosas me las ahorraba, ¿vale? Mi trabajo me permitía, pues, pagarme todas estas cosas, pero una vez ya formo una familia, por ejemplo, el año pasado para mí fue el año más duro a nivel competitivo. Punto número 1, porque llegué mi físico a un extremo que nunca había llegado. Y punto número 2, porque hicimos muchos viajes fuera, no solo para mí, sino clientes míos. Y eso, pues, el gasto, por una parte, es brutal. Pero es que, claro, si tú pretendes ir a más en ese deporte, tienes que usar más. Esto es así. O sea, la gente que dice, no, yo me preparo con poco todos los años. Mentira. Mentira, porque si tú tienes el mismo estímulo siempre, no hay una mejoría. Tiene que haber un sobreestímulo para ver esa mejoría. Entonces, que no te vendan la película de que no, yo utilizo poca cantidad y estoy así. No. Tú me puedes decir lo que tú quieras. Yo sé las dosis que se utilizan en culturismo de competición. O sea, lo sé perfectamente porque yo lo he hecho y lo veo. Entonces, a más que tú quieres mejorar, más tienes que usar. Más usas, más efectos secundarios. Entonces, ahí está el tema. Cuando hablamos en adicciones, en sustancias de otro tipo, hablamos de la tolerancia, ¿no? Claro. La tolerancia, al final, vas creando tolerancia a las dosis que vas ingiriendo, ¿no? Y por eso cada vez necesitas más para llegar al placer o al mismo colocón que sentías antes con muchísimo menos dosis, ¿no? Y lo que yo te iba a preguntar era, claro, tú empiezas en todo este camino, pero el problema de la vigorexia, al final, es que te haces adicto Claro. a necesitar verte cada día mejor y más grande. Exacto. Ese es el potenciador Exacto. que crea la vigorexia.
Entonces, como ese es el núcleo o ese es el pilar central, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Pues estás haciendo, te pregunto, o sea, estás cada vez inyectándote más, entrenando más, obsesionándote más, porque realmente lo que tú quieres es verte cada vez mejor, ¿no? Claro, hay momentos en los que, si eres una persona cuerda, haces parones, pero parones que hoy en día no son parones, son parones, como le digo yo, se dice dosis de TRT Eso es. plus, vale, sí. Un TRT realmente son 125 miligramos de testosterona a nivel de dosis fisiológica para una persona que mantiene ese rango normal. Un TRT de un competidor estamos hablando de quizás unos 300 miligramos, ya es el doble. Un aporte de un derivado de la DHT como el Masteron, por ejemplo, en otros 300 miligramos, unas 4 unidades de hormona de crecimiento. O sea, ya realmente no estás haciendo un parón, estás bajando un cambio para después meter otro cambio super bestia en un par de semanas. Entonces, realmente nunca paras. O sea, nunca paras si te dedicas a nivel competitivo. Aunque bueno, hoy en día conozco mucha gente que no compite ni siquiera y hace estas cosas, que es lo que más absurdo me parece a mí de todo esto y lo que más miedo me da, que como te decía, es gente joven y que las redes sociales los atiborran a si paras, pues empeoras. Entonces, tienes que estar siempre en constante uso para poder verte bien. Y el tema es que tú no quieres dejar de verte bien. Yo he tenido momentos en los que he tenido que parar, verme al espejo y mi mujer está delante y yo decirle, es que me veo fatal. Ya ves. Y cualquier otra persona te ve y te dice, tipo, sí, está fuertísimo. Y ahí está la mentira, ¿no? Ahí está la mentira y ahí está la adicción en su máximo esplendor, Claro. ¿no? Que te tiene cogido porque tú estás súper enorme, súper fuerte y tú a ti mismo te ves que no. Entonces te crea la necesidad de aumentar dosis, de entrenar más y de obsesionarte aún más, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Nosotros nos fuimos a Roma, que fue cuando yo le pedí matrimonio a mi mujer. Y claro, yo en Roma, pues físicamente, yo veo fotos, las comparo, fotos de Roma con el físico de ahora. Ahora estoy más fuerte, muchísimo más, ¿pero por qué? Pues porque he utilizado más química. Cuando estaba en Roma no utilizaba química porque no podía utilizar química. Me fui a Nueva York en Navidad, estuve 11 días con una base de testosterona diaria. Diaria. Mi físico empeoró. Claro, es normal, porque yo cuando estoy en mi casa estoy acostumbrado a una dosis que no lo tengo ahí. Entonces, te pueden decir la película que tú quieras, que a cuanto más utilices, más fuerte vas a estar. Es que la gente intenta venderte la película de que no, el TRT. El TRT es algo sano. Es algo sano si tú tienes 50 años, eres una persona que ya tienes un nivel hormonal de testosterona muy baja y quieres recuperar salud. Pero no es normal un chaval de 18 años que diga, no, y voy a ponerme en TRT. Eso estás haciendo un ciclo, tío. Claro, qué locura. Bueno, y si entramos en competición, porque tú has ganado campeonatos. Sí. ¿Cómo era esa sensación? Porque yo todo lo que tengo llegado o entendido sobre este tema, primero que económicamente no merece absolutamente la pena. No. Se hace más que nada probablemente por ego, ¿no? O por validación contra ti mismo, ¿no? Sí. Creo que en el fondo... Es validación, ¿no? Bastante. De que estás haciéndolo bien, ¿no? Y de que estás entrenando fuerte y de que... Y bueno, puedes hablarme un poco de eso, ¿no? Porque me imagino que dentro de esa competición estás comiendo a niveles extremos, estás poniéndote esteroides a niveles extremos, ¿no? Estás llevando una alineación de alimentación y químico y entreno brutal, ¿no? Estás llevando tu vida al extremo, Eso por así decirlo. Yo, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo del campeonato más importante que yo he ganado, que fue en 2025 en Inglaterra, que fue un campeonato internacional. Y vives tu vida al extremo en el sentido de sesiones de cardio extremos, calorías bajas extremas, uso de química extremo, y todo esto lleva a un punto complicado. Es cierto que muchos competidores como yo lo hacemos porque queremos esa tarjeta profesional, ¿vale? Que es para un poco tú diferenciarte del resto y decir, yo soy profesional en mi deporte, ¿vale? Yo con el tiempo me he dado cuenta de que, en mi caso, era una tapadera. Una tapadera para decir, yo quiero el carnet profesional porque me va a repercutir de forma económica a mejor. Y te va a justificar que sigas consumiendo esteroides.
Entonces, un día me planteé a mí mismo, vale, yo consigo ese carnet, me hago profesional, entonces el nivel que hay en profesionales es mucho más grande. O sea, ¿qué voy a tener que hacer? Seguir y seguir usando más y más y más. ¿Y cuándo voy a parar? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo hablé con mi mujer, que para mí, el que ella entrara en mi vida, a mí realmente me cambió la vida porque me dio luz en muchas cosas que yo no estaba teniendo. Sobre todo el hecho de poder formar una familia, que estamos esperando un niño. Yo, si no lo hubiera conocido, yo hubiera competido en Inglaterra, iba a competir a Rumanía, hubiera competido en Arabia Saudí, hubiera ido a más campeonatos y me hubiera dado igual el tema de la salud. Hubiera seguido y seguido. Y seguramente hubiera conseguido la tarjeta profesional. Sí, la hubiera conseguido en esa categoría, no tengo dudas. ¿Pero a costa de qué? Claro. De todo. O sea, Totalmente, de todo. Cuando la gente entra en el mundo del culturismo de competición, yo se lo digo a muchos clientes que tengo que son competidores míos. Cuando tú estás en esto, tienes que estar dispuesto no a pagar un precio alto. Tú tienes que estar dispuesto a pagarlo todo. Y cuando te digo todo, es todo. Familiar, personal, económico, todo. Y es lo que la gente realmente no entiende de cómo funciona esto. Totalmente. Porque hablamos de un deporte, ¿no? que está de maravilla porque tiene ciertos valores muy bien instaurados, ¿no? Que son muy positivos, como puede ser la constancia, la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio. Pero luego está la parte fea de ese deporte, que es el a costa de tu salud, y yo lo llamaría de tu vida al completo, ¿no? Sí. Entonces, pero todo se justifica con el cuerpo bonito, todo se justifica con que lo hago bien, con que no me voy de copas, con que no me drogo, con que no fumo, pero no saben que lo que están haciendo es mucho o incluso casi peor que tener otro tipo de adicciones, ¿no? Porque estamos hablando de unas sustancias altamente perjudiciales para la salud y que a todo el mundo le puede llegar a pasar factura, ¿no? Claro, el culturista medio se refugia en eso de, bueno, yo no bebo, yo no fumo, yo no me drogo. Bueno, realmente sí te está drogando. No es una droga recreativa, pero al fin y al cabo es una droga que no solo te ayuda al rendimiento, sino que también de forma neuronal te modifica tu conducta. Entonces, realmente sí estás haciendo uso y abuso de sustancias que a la larga, quizás a corto plazo no. Hay gente que por desgracia a corto plazo tiene esos efectos secundarios. Suelen ser compuestos que a la larga te dan esos problemas. Te pongo el ejemplo que te podía comentar antes. Este chico Adolfo, que en Instagram se llamaba Héroe Fitness o Villano Fitness, falleció con 29 años. Sí, estaba súper fuerte. Un tío encantador. A mí me encantaba. Pero yo no quiero ver cómo mi hijo nace y su padre se va al cabo de los años, a los 2, 3 años, por querer perseguir un físico que puede que llegue. Sí puede que llegue, porque yo sé cómo soy. Y sé que cuando yo se meta algo en la cabeza voy a saco a por eso. Pero yo no puedo dejar que me nuble la mente ese uso de cosas, de sustancias, con el resto de mi vida. Y hay gente que se pierde infancia de sus hijos, cumpleaños de sus familiares. Yo lo he hecho. O sea, yo me recuerdo tupper a cumpleaños, por ejemplo, de mi madre o de familiares, y decir, tío, lo pienso ahora y digo, es que me he perdido momentos de mi vida, ¿sabes, tío? Yo hay momentos de no mi infancia, pero de mi juventud, que yo no he vivido y que considero que todo el mundo tiene que vivir. Y te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué buscabas tapar de tu yo interior para abusar de la sustancia? O sea, cuando yo hablo de drogas, ¿no? Hablamos de que la droga realmente es la consecuencia del verdadero problema, ¿no? Lo que solemos tapar son carencias, miedos, inseguridades, traumas, formas de ser, personalidad, de todo tipo, ¿no? Entonces, es verdad que empezamos por uso, ¿vale? Porque como tú empezaste por uso, pero luego se convierte en la sustancia del abuso que tapa el verdadero problema que hay debajo de todo eso, ¿no? Claro. Yo pienso que todas las personas que abusan de algo que va en contra de su propia salud y pone en riesgo su vida es porque están usándola para tapar problemas internos, emocionales, psicológicos y problemas de su infancia, problemas, carencias, ¿no? Que lo tapan todo con convertirse en ese personaje, ¿no? En ese Hulk, en ese Superman, que lo van tapando todo, ¿no? ¿Tú tenías algún tipo de problema que tapar, alguna carencia, alguna
parte de inseguridad, de ser introvertido, de verte delgado y no gustarte como tú eras y buscar la solución fuera? Yo al principio pensaba que no tenía ningún tipo de carencia, pues al fin y al cabo, digo, he tenido una infancia súper bonita, siempre con mis amigos, nunca sufrí bullying ni nada de esto, todo lo contrario, una infancia súper súper buena. Pero a medida que me he hecho mayor, sí es cierto que el hecho de yo verme tan delgado a, a ojos de los demás, esa debilidad que te entra, pues empiezas a decir, yo no quiero sentirme débil, yo no quiero ser esa persona que la gente mira con, ay, qué pobrecito, qué delgado está. Claro. No, yo quiero lo contrario, yo quiero que me vean y me digan, qué fuerte Pero está este hombre. pero ¿dónde está la adicción? Porque me comentas que entrenas muchísimo, que comes muchísimo de forma natural y te pones bien de forma natural. Claro. ¿Por qué empiezas a...? Claro, te pone bien porque ese bien deja de ser bien para ti. Ya no te es suficiente. Eso Ya no es. te vale con, oye, pues no estás mal. No, no, yo quiero que la gente me vea y me diga, "Uf, increíble". Claro. Vale, ese punto, que es una barrera muy fina, como le digo yo, sobrepasarla súper fácil. Claro, Muy porque fácil. tú no quieres que la gente te vea tan delgado o tú piensas que te ven débil o sensible, Exacto. pero vas a poner tu propia vida en juego para que los demás tengan una percepción diferente de ti. O sea, tú dejas de cuidar lo más importante que tú tienes, que es tu cuerpo y tu vida, para que los demás tengan una opinión diferente sobre ti. Y es una opinión que dura segundos. Por ejemplo, te hablo de la competición. Cuando estás compitiendo, son segundos. Son 10 personas que te juzgan, te dicen tú vales, no vales, bájate, se acabó. O sea, todo eso que tú has hecho, todos esos meses, esos años, te duran 10 segundos. Y lo mismo en el gimnasio. Tú te pones a entrenar, el entrenamiento dura una hora, te ven 4 chavales que no han visto un tío medianamente fuerte en su vida. ¿Qué fuerte estás? Pero eso coloca. Claro, claro, Pero ya no es solo competir, ¿no? Tú vas por la calle y la gente claro, te mira, ¿no? Y tú, claro. hostia, Claro, la gente te mira y hay mucha gente que incluso te mira de forma desagradable, ¿eh? Porque yo estaba en el supermercado y yo típico de señoras mayores de verme y decirme, "Uf, qué asco". A mí eso me lo han dicho, ¿sabes? El problema está en el que tú eso, tu cerebro lo asocia como, hostia, qué bueno, que yo estoy tan fuerte que a la gente le estoy empezando a dar hasta mal rollo, ¿sabes? Entonces, tú luego lo planteas de, oye, esto que estoy pensando yo realmente es sano. O sea, ¿tú te planteas eso? yo a día de hoy me lo planteo. No, digo, durante tu adicción en activo a... No. Tú no No, te no, planteas, esto es malo para la salud. No, no. Voy a No, dejarlo. no, 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 no. De hecho, tú intentas minimizar ese pensamiento, pues, con analíticas, con electros, con productos farmacéuticos que solapan un poco, pues, el tema, por ejemplo, de la tensión alta. Pero claro, es que estamos, aparte, le estás dando muchas diferentes alimentos a la ensalada, por así decirlo. Estás creando una ensalada de que, por un lado, estás metiendo química por un tubo y por otro lado, estás intentando compensar esos efectos negativos que te da la química. Entonces, en algún momento, eso va a tener que explotar. Pero entonces hablamos de autoengaño. O sea, Sí, claro, tú a ti claro. mismo te autoengañas Claro. de que lo que estás haciendo con analíticas, con comer bien, Claro. o sea, y que haces Claro. deporte, puedes seguir haciéndolo. Y la pregunta que te iba a hacer ahora, súper interesante, la familia, tu familia que te rodea, las personas que te quieren, no te dicen esto está mal, esto es malo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo he tenido la suerte de tener unos padres súper tolerantes, pero a la vez también muy estrictos, sobre todo a mi padre, que yo se lo agradezco en el alma que me haya educado así, ¿eh? Pero he tenido la posibilidad de elegir durante toda mi vida. No se me ha impuesto algo de forma estricta. En algún momento de mi vida que he tenido que tomar una decisión y no he sabido, pero ahí ha estado la labor de mi padre, que para mí es mi referente número uno, para mí es mi héroe. Pero sí es cierto que el haber tenido esa posibilidad de elegir, pues, te lleva a tomar Ya, diferentes caminos. Quizás no siempre son los correctos. ya. A mí me pasaba con el alcohol. En mi casa estaba el alcohol, no es que estuviera bien visto, pero por cultura se podía usar, ¿no? No había ningún problema, ¿no? Pero no se estaban dando cuenta que detrás del alcohol pues había otro tipo de problemas evidentes. Claro, porque ellos saben, tu familia sabe que tú usas esteroides. O sea, yo, no al momento, pero al muy poco tiempo de hacer uso de estas cosas, yo se lo dije a mi madre, pero al fin y al cabo, siempre le he contado todo. Y antes que no se me apoyaba de esa manera, ahora sí se me apoya porque estoy tratando
de todos esos errores que yo cometí, o que no los cometas, o que si los vas a cometer, que no escuches al primer tonto del gimnasio Sí, tan sí, poco sí, sí. fuerte que Ahora te va a hablaremos decir de eso. que esto no pasa nada, que da Buah. igual, porque sí que pasa. Es que eso es una auténtica locura. Ahora entramos en... Es que como yo pienso que al final esto es como todos los sectores, ¿no? O sea, está el que sabe y el que no sabe, y el que te aconseja bien y el que te aconseja mal, y al final es una auténtica locura, y lo que se te pone en riesgo siempre es tu vida, ¿no? Claro, entonces es una auténtica barbaridad. Bueno, ¿y cuándo empiezas a darte cuenta de que tienes un problema? Yo creo que ese momento llega, no con la aparición de la enfermedad de mi madre, porque mi madre ha sido enferma de cáncer durante muchos años, pero sí es cierto cuando tuve una recaída, o se pensaba que era una recaída hace un par de años, yo ahí entendí que la vida te puede cambiar muy rápido. Y que yo, mi futuro es formando una familia, y que si yo pues no estoy en mi 100% de salud, pues yo eso no se lo voy a dar, no poder dar a mi hijo ni a mi mujer. Entonces yo, como te decía, mi padre ha sido un referente para mí toda la vida. Entonces yo he imitado comportamientos de mi padre que a día de hoy para mí es automático. Y claro, yo no puedo permitirme el hecho de estar mal teniendo una familia. Entonces llega a raíz de que mi madre recae, yo veo que es que la vida son 2 días, y que si por lo menos no eres capaz de el poco tiempo que estás aquí, tener un tiempo de calidad, ¿de qué vale estar un poco más fuerte si al fin y al cabo te vas a durar menos? Para mí ya eso dejó de tener sentido. Y no soy nada hipócrita. Yo sé que yo sigo queriendo seguir estando fuerte y hacer las cosas que hago, pero desde otra perspectiva, otra mentalidad totalmente diferente. Saludable y sana. Muy diferente. Yo, si me hubieras dicho hace 2 años o un año incluso, oye Luis, si usando esto te vas a poner más fuerte, pero te vas a quitar 10 años de vida, yo lo hubiera hecho, sin pestañear. Tú a día de hoy me dices eso y te digo que ni de broma, pero ni se me pasa por la cabeza. Ya. Bueno, y cuando estamos consumiendo esta sustancia, que era un tema que no quería que se nos escapara, porque esto lo sufren la familia, lo sufren las parejas, lo sufren los amigos, lo sufren todas las personas que nos rodean, ¿no? ¿Cómo te cambia la mentalidad al usar esta sustancia, Luis? Te hablo de mí. Te pongo mi ejemplo. Niño súper cariñoso, apegadísimo a su familia. Eh, Nunca tuve una mala palabra, ni un mal gesto con mis padres, nunca. Empiezas a utilizar esta sustancia. Niño que cambia su forma de comportarse, su forma de hablar. Niño que empieza a sentir ataques de agresividad que no puede controlar. Niño, porque es que era un niño que no sabe por qué se siente triste cuando no tiene ningún problema. Entonces, esto a nivel de conducta, estas sustancias te moldean la conducta, te hacen ser una persona que tú no eres. Y esto está probado científicamente. O sea, hay compuestos que neuronalmente son degenerativos. O sea, eso que dicen de que no, es que la gente que hace culturismo, muchos son tontos. Es normal, porque es que tienes menos neuronas. Empieza a quemarte el cerebro de una manera. Y después están todos estos compuestos que afectan pues, a tu estado de ánimo y de agresividad, incluso de insomnio. Yo me he pasado noches mirando para el techo sin poder dormir. Pero es que no te dejan dormir porque tienes el sistema nervioso como una cabra. Sabes que me llegan muchos mensajes, nos han llegado muchos mensajes de parejas de culturistas o de personas que se dedican a este tema o que usan o abusan de los esteroides, que no pueden aguantar a su pareja, Sí, claro. que no pueden aguantarla de la mala actitud, del mal comportamiento, de las malas formas, de los cambios de estado, de los cambios anímicos. O sea, es una auténtica locura. Y cuando yo a lo mejor interactúo con ellos, me dicen, no, pero si es que él no usa drogas, él no consume drogas. Ya. Pero si parece un armario empotrado, o sea, eso es porque está usando químicos. La gente no lo relaciona como que el problema está siendo ese. No es que está con otra, no es que le va mal en la vida, no. Es que no es capaz de controlar. Exacto. Tú has dado con la tecla importante ahí. Muchas parejas, sobre todo las mujeres, que no saben eso, se piensan, uff, es que me está engañando, o no quiere tener sexo conmigo porque está con otra. No quiere tener sexo, punto número 1, porque seguramente tenga algún problema de libido. Eso partiendo de la base esa. Y punto número 2, yo te puedo hablar de mi experiencia,
cuando tú estás con altas cantidades, con bajo índice de grasa corporal, llega un momento que el hecho de tener contacto humano te es incómodo. O sea, te resulta incómodo. Quieres estar alejado, quieres estar solo. Te conviertes en una persona mucho más introvertida. En momentos de mi preparación, de que encima yo que estoy locamente enamorado de mi mujer, o sea que para mí es lo más grande que tengo, de decirle yo a ella, no me apetece que me toques, porque no me encuentro bien. O sea, ahora mismo no... Qué locura. Sí, no, y claro, ella, que es un ángel caído del cielo, obviamente, lo entiende porque sabe a lo que me dedico. Pero igualmente, por mucho que tu pareja entienda eso, yo lo pienso ahora y digo yo, qué egoísta y qué persona más desagradable decirle eso a la mujer de tu vida. O sea, Totalmente. eso, para mí eso es horrible. Y son cosas que yo, por ejemplo, he decidido no volver a vivir porque no me apetece que mi pareja pase por eso. Ya no por mí, sino hasta incluso por mi familia. Sí, sí, No se lo merecen. obviamente. Obviamente tú has tenido un grandísimo despertar en el cual no todo el mundo tiene esa suerte porque tienes capacidades para poder llegar a tener ese despertar y has valorado qué es lo que verdaderamente es importante y con lo que es verdaderamente la esencia y el propósito de tu vida, y es cuidar de ti, cuidar de tu familia y ser feliz y dejar a un lado el ego, la prepotencia y los músculos. Exacto. Que como consecuencia no iban a tener ningún resultado positivo. No. Entonces al final has sido inteligente, muy inteligente, y obviamente te gusta cuidarte, te gusta alimentarte, sabes lo que haces y sabes cómo lo tienes que hacer. Exacto. No hace falta ganar ninguna medalla. No, a mí ya eso no es un plano ni secundario, sino ya, vamos, terciario. La medalla más importante es que tu familia te diga que te quiere. Exacto, eso es lo más importante. Eso no todos los culturistas pueden decirlo a ese nivel. Sí que es verdad que, bueno, habrá como todo, ¿no? Conozco mucha gente que piensa como yo, pero es más la cantidad de gente que no piensa como yo que piensa como yo en ese sentido. Porque a la gente sí le vale poner en Instagram profesional, como quieren poner ellos IFB Pro, y tener un sinfín de medallas. Pero un sinfín de medallas, ¿y con quién las compartes? Tú solo, contigo, mirándote al espejo y hablando contigo. Es que... Claro, porque el problema que tiene este deporte no es que, por ejemplo, nos vamos al fútbol, ¿vale? Un futbolista no usa este tipo de químicos y tiene su conciencia de forma natural. Es verdad que está muy sobreexplotado, está sobretrabajando muchísimo, pero tiene la capacidad de tratar bien, o sea, es capaz de compatibilizar lo que es la familia con el deporte a un nivel extremo mucho mejor, ¿no? Pero cuando estamos hablando del culturismo, estamos hablando de que tu cabeza o tú dejas de ser tú y te conviertes en algo que no eres, ¿no? Una persona irascible. Yo te iba a preguntar por la celopatía, porque es un tema que me ha llegado un par de veces, que mi pareja está fuertísima, pero es que se ha vuelto de celoso y de paranoico. Esa es la palabra, paranoico. Sí, ¿no? Esa es la palabra. ¿Eso es así? Eso es totalmente así, porque tú lo magnificas todo. O sea, tú, por ejemplo, de una discusión creas una película totalmente diferente. Yo he visto con mis propios ojos como de un simple comentario ver como dos personas a punto de matarse. O sea, por un simple comentario. Entonces, tú imagínate que vas por la calle con tu novia y que todo el mundo tiene ojos y que miran a tu novia, ¿vale? Y yo no estoy hablando de una mirada desagradable, sino una mirada normal. Y le montes tú una película a ella encima, y porque este te mira, y porque vas así vestida, y porque esto lo otro. O sea, todas estas cosas, te digo, la conducta te la modifican a un punto que tú dejas de ser tú y ves cosas que no están pasando. Tú, eso que está pasando no es real. Tú piensas que sí, pero no es real. Oh. Yo justamente esta mañana, un cliente mío me mandó un audio diciéndome que estaba teniendo problemas en el trabajo. Y le dije, no estás teniendo ningún problema. Simplemente tú estás actuando de una forma diferente. Tú antes eras feliz en tu trabajo. Me dice, sí, claro. ¿Y ahora por qué no? Yo te digo la respuesta. Porque estás sometido, es verdad, que una dieta muy baja en calorías, pero estás sometido a unas hormonas exógenas que antes no tenías en el organismo. Entonces, tú estás pensando y actuando de una manera diferente. Y si a eso le sumas que estás comiendo poco y que el cerebro funciona con glucosa, pues una bomba de relojería. De ahí empiezan las paranoias. Claro. Qué locura, tío. Y otra pregunta que me sale de espontánea. ¿Tú tenías la necesidad de pincharte? Yo tengo un chico que me dice, yo era adicto a verme más grande, por supuesto, pero me colocaba a meterme la aguja con... En mi caso, eso no me pasaba el tema de la aguja, pero sí me pasaba con lo que esa aguja me proporcionaba horas más tarde. Mentalmente, claro. O a las semanas, porque visualmente cambiaba. Entonces,
Eso sí te lo produce una aguja, claro. No el hecho de ponerte la aguja en sí, en eso no. Pero lo que está dentro, eso, sí. sí. Claro. El ponerte productos. Claro, claro. Qué locura. La típica frase de ¿cómo yo de menos ponerme una ampollita de esto? Sí, lo he escuchado. Yo lo he dicho y lo he escuchado millones de veces. Claro. Y otra pregunta importante que todo el mundo se hace desde antaño, ¿no? ¿Te cambia, o sea, el apetito sexual se pierde? Se gana al principio una barbaridad. Obviamente eso, si no se controla y no se regula con una terapia, caes en picado, boom, no quieres saber nada del sexo opuesto o del sexo que a ti te guste. Pero si las cosas no las haces bien, puedes tener problemas de erecciones muy a largo plazo. Y no solo eso, problemas de ginecomastia también, que es el tema de acumulación de tejido graso en las mamas de los hombres. O sea que empiezas a tener caracteres femeninos. Y eso creo que a ningún hombre nos interesa. Y el tema de tú como hombre sentir que no funciona con tu pareja. Buah. Claro, es que ese tema tú sabes que es un tema muy controversial. Sí. Desde toda la vida, ¿no? Claro. Y ahora vamos a entrar en la cultura que tenemos a día de hoy, ¿no? Porque tú eres súper joven y obviamente estás en el mundo y estás en las redes sociales y vemos lo que hay. Y yo estoy percibiendo de que es verdad que cada vez se están multiplicando más los adictos a las drogas, pero cada vez se están multiplicando más los consumidores a más temprana edad a este tipo de sustancias para verse mejor, para ligar más, para tener más fotos, para ser más popular. Pero todo creo que viene un poquito inducido por las grandes estrellas o por los grandes referentes sí. o influencers que hacen este tipo de contenido, ¿no? Sí, y que no son, para mí no tienen nada de referencia esa gente. O sea, están los típicos casos de, no sé si te suena, el típico Yados. Sí. Que tiene los Lamborghinis en Miami, sí. Que si Rolls Royce, que si dice que se acuesta con 1000 mujeres teniendo a su pareja, que si lo importante es estar bien físicamente, porque si no estás bien físicamente no consigues dinero, no consigues chicas, no consigues prosperar en la vida. Y después, en base a eso, te vende un curso diciéndote que si tú sigues estas pautas, vas a ser como él. Y claro, obviamente este chico, el físico que tiene, que encima, para colmo, es un físico nefasto, haciendo uso de esta sustancia. Entonces, es una cadena que sigue, es la pesca que se muerde la cola. Si tú no tienes un buen físico, no prosperas ni en lo laboral, ni en lo económico, ni en lo personal. ¿Y qué te hace falta para tener un físico que sobresalga por encima de la media? Pues el uso de anabolizantes. Qué locura, es que al final cuando hablamos de adicciones hablamos de adictos, no hablamos de diferentes sustancias. Al final los patrones y los comportamientos son los mismos. Es lo mismo. Con 18 o 20 años empiezas a consumir sustancias y lo primero que tú piensas es que jamás en la vida te va a ocurrir nada malo. Yeah. Eso le va a pasar a otro, claro. que abusa y empiezas a iniciarte en el consumo, empiezas a hacerte adicto y cada vez más y al final llegas a un punto en el cual dejas de tener una vida, ¿no? Y empiezas a ser un personaje, ¿no? Y totalmente. Que no te puede faltar, ¿no? Y estos chavales de hoy en día que se suelen ver, ¿no? Porque se nota bastante, ¿verdad? Una persona que esté consumiendo lo más mínimo, se nota. Sí, y más cuando eres joven, porque emanas una superioridad que no sé a qué se debe, pero yo sé a lo que se debe, pero que no es propia de esa edad, ni comportamientos a la hora de hablar con las personas o desarrollarse de forma personal con la gente. Entonces, todas estas cosas tienen hay señales. Sí. Hay señales, no solo físicamente, que eso es muy obvio, pero señales de tu estado anímico, de notarte muy enérgico, muy de estás un poco irascible, te digo algo y no te sientas muy bien. Me contestas cuando eres una persona que no me solías contestar, ahora sí me contestas. Ahí ha salido ha salido un nicho, ¿no? Que es el yo me entreno, me pongo fuerte, me inyecto. Tengo una imagen que parece que soy profesional, que parece que sé lo que hago porque estoy fuerte y te vendo cursos de alimentación y de entreno. Claro. Eso es lo que eso hoy en día está así. Pero a patadas. A patadas hay gente y ¿qué titulación tiene esa gente? ¿Tienes alguna carrera que te habla como de INEF o un ciclo superior de nutrición humana y dietética o algo? Es que no tienen nada. Son gente que han usado, se han puesto medio fuertes, son medio guaperillas, te venden la moto, tú eres un chaval, como yo en su día con 17 años, que se siente débil, yo quiero ser como este chico, pues le voy a pagar y voy a hacer todo lo que él me diga. Ya. Ahí está el problema. ¿Y qué aconsejas tú en ese caso? Si quisieras utilizar,
Si quisieras entrar en el mundo de... No. Eso lo vamos... Yo ahora quiero hablar de la parte, cuando lleguemos al final, de la parte de cómo tú has cambiado tu vida en el sentido de que ahora te dedicas a ayudar a otros, ¿no? De una forma ética y cómo lo haces y todo el tema. Pero, ¿qué consejos le das tú a la gente que nos vea, ¿no? Que vean perfiles de ese tipo y se dejen embaucar por ese tipo de profesionales, ¿no? O sea, bueno, profesionales o... No, es que de profesionales no tienen nada. O sea, si tú realmente quieres tener como influencia un profesional, pues busca, por ejemplo, una persona que se dedique al mundo de la medicina y que lo enfoque de esa manera. O una persona que lleve toda su vida entrenando, compitiendo y esté sano y tú lo veas que las cosas que dicen tienen una cierta coherencia. Porque a mí lo que me resulta incoherente es que si no tienes un Lamborghini no has triunfado en la vida. Es que si no vives en Andorra no has triunfado en la vida. Es que si no tienes una cuenta de 1 millón de euros en el banco no has triunfado en la vida. Chicos, la vida no es eso. O sea, totalmente. Es que por ahí eso no es un modelo de referencia. O por lo menos, si yo tuviera la posibilidad de decir eso a algún chaval, le digo, creo que va un poco en las bases que tengas tú como persona, pero creo que un modelo es una persona, primero, que tiene amor en su vida, que es capaz de cuidar a los suyos y que es feliz. Pero una persona que te vende un curso para comprarte un Lamborghini, de modelo tiene poco. Ya. Es una auténtica locura. Bueno, te iba a preguntar, ¿qué precio físico y mentalmente has pagado por ser adicto a los esteroides durante tantos años? Todo. O sea, la gente cuando dice, no, me he gastado tanto, es que no es que te gastas. Ya quita lo económico, que es una barbaridad. Creo que yo me podría haber comprado una casa ya. Sinceramente, con todo lo que me he gastado, me hubiera comprado una casa. O por lo menos la entrada muy grande de una casa muy buena. O un supercoche, eso seguro. Precio a nivel familiar, pues tu familia ve cómo te vas destruyendo poco a poco, porque dejas de ser esa persona que eras antes y te metes en tu burbuja de quiero más, y cuanto más usas, más introvertido te vuelves. A nivel laboral, lo más probable es que pierdas tu trabajo, porque no suele soportarte nadie, ni tú a ellos. Entonces llega un momento en el que le contestas mal a tu jefe, o a algún compañero, o a algún cliente, y te despiden. Me ha pasado. O incluso le pegas. Sí, pues como se te cruza un poco el cable, pues seguramente llega a las manos. Y a nivel de que si tienes una pareja, lo más probable es que esa persona te deje, porque verá actitudes, comentarios, pensamientos que no son de persona medianamente normal. Y esto que le voy a decir, si le sienta mal a alguien, lo siento mucho, pero es la pura verdad. Yo conozco muchos casos de gente que teniendo pareja, pues se les ha ido la mano de forma verbal, física. Y creo que una vez pasas ya solo con una mala palabra, fuera de tono, creo que ya eso es más que suficiente como para tú decir, vale, esta persona no está bien, yo una persona así no la quiero en mi vida. Entonces, me pueden decir, Misa, que el abuso prolongado en el tiempo de forma incontrolada te producen todas estas cosas. Qué barbaridad. Impresionante. Y bueno, vamos a entrar en la parte de... Bueno, antes de nada, ese famoso TRT que hace tanta gente a día de hoy que piensan que es inofensivo. ¿Qué pasa ahí? ¿El TRT real o el TRT que se inventa la gente? El TRT que dicen que yo no me quiero poner así, vale, de grande, yo quiero estar marcadito y yo voy a usar un TRT porque me han dicho que esto es algo natural, vale, y lo hago, incluso conozco gente que lo hace durante todo el año. Ajá, pero piensan que están súper saludables y que eso no es malo. Vale, entonces, supongamos que tú eres una persona sana, ¿vale? Con tu testosterona en rango y demás. No te hace falta un TRT porque tú estás sano y tienes tu testosterona en rango. Entonces ya todo lo que le sumes a eso ya no es un TRT, es un ciclo. Por muy poco que utilices, ya es un ciclo anabólico. Entonces, no, yo utilizo poca cantidad todo el año. Ya, pero si yo el vaso de agua lo voy rellenando un poquito todos los días, llegará algún momento en el que se rebase, ¿no? Y el agua salga por fuera. Pues esto es lo mismo. Sí, tú puedes utilizar 200 miligramos, que ni siquiera es una dosis de TRT, semanalmente durante mucho tiempo. Y obviamente que tu LDL se va a ver afectado, tu HDL también, tu hematocrito también, tu tensión arterial también. Entonces, sí, tú me puedes vender la moto de que este TRT es algo saludable porque son cantidades bajas. El uso prolongado de cantidades bajas también tiene efectos secundarios. Lo que la gente no lo entiende. Y todo suma, es que todo suma. Es que hay una diferencia muy grande entre deportes saludables y gimnasios que sí, bueno. Claro, o sea, pero es que la gente se lo autoengaña. Claro. Sí. O sea, yo voy al gimnasio a hacer pesas todos los días y pienso que es que lo estoy haciendo por mi salud. Me pongo TRT, me alimento bien, estupendo.
pero pienso que lo estoy haciendo por salud y realmente eso no es salud. No, es que si tú no tienes ningún problema de salud, ¿por qué vas a utilizar algo que va a curar algo que no tienes que curar? O sea, tú estás bien, no tienes por qué utilizar nada. Todos los deportes extremos, obviamente, tienen su parte mala. Hasta el ciclismo, por ejemplo, es un deporte en el que se hace un abuso de sustancia brutal. Pero no es algo visual como el tema del culturismo. El culturismo es visual porque llevas el físico a la máxima expresión extrema de cómo te ves tú. Qué locura. Entonces, claro, esta imagen, esta idea que nos venden del TRT de que es algo sano, es sano cuando tienes una patología. Pero si tienes una patología, no tienes que curar nada. Pues hay muchísima gente Claro, así. una burrada, ¿no? Voy a usar TRT, que esto es una dosis baja. Ya, pero estás sumando papeletas a que esa dosis baja te pase algo. Joder, qué locura. Es que al final, lo bueno, yo pienso que lo bueno de todo es el conocimiento. ¿vale? Sí, totalmente. Entonces, yo creo y pienso que teniendo conocimiento se pueden hacer las cosas bien. Sí. En el tema de la salud. Entonces, tú te diste cuenta del problema que estabas teniendo, sufriste las consecuencias de padecer una adicción a los esteroides, cambiaste tu vida y lo has enfocado de una forma diferente. Totalmente y hoy diferente. ayudas a otras personas a que se pongan fuertes o a que se alimenten bien o a que hagan perdón, un ejercicio saludable pero sin destrozarse la vida, ¿no? Claro, es que yo esto no se lo recomiendo a nadie, ni fomento el uso de sustancias. Pero si lo vas a hacer porque tienes un fin antes que nada competitivo, ¿vale? Competitivo, no de uso lúdico de quiero estar fuerte para ir a la playa, ¿vale? No, eso es otra cosa. Si tú tienes un fin competitivo porque eres competidor, porque es tu deporte, porque te dedicas a ello, ¿vale? Haz las cosas de la manera más saludable posible, que te repercuta lo menos posible, usando cosas que están probadas, que no tienen tantos efectos secundarios, tantos, no que no tengan tantos efectos secundarios, y durante poco tiempo para que a la larga tú puedas recuperar ese eje hormonal y estés en rango. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo sé que toda mi vida, para yo estar bien, por desgracia, tendré que depender de una dosis de TRT porque yo ya no produzco esa testosterona por el uso y abuso. Entonces, mi caso ya está perdido. Yo sé que el día de mañana, una vez deje todo esto, una vez Luis deje de ser el culturista que es y pasa a ser una persona ya mayor, para estar saludable, tendré que usar esto. Y es una cosa que especialmente no me hace la mayor de las gracias tener que depender de una Porque inyección. claro, tú te recuperas, dejas todo tipo de sustancias, pero te queda una carencia de testosterona y ahora necesitas vivir de por vida con un TRT. Ahí sí que necesitas un TRT clínico de verdad. Sí, porque ya tú dejas de tener la adicción al verte cada vez mejor, Claro. ya empiezas a ser real, a ser honesto contigo mismo, a valorar la vida tal y como es, sin sufrir y sin necesitar cada vez más, empiezas a enfocarte en ti, creas tu nueva personalidad, despiertas y ahora necesitas TRT toda la vida, tío. Para estar sano. O sea, tú imagínate, Joder. y ya no digo a nivel orgánico, si tú imagínate a nivel mental, todos esos años de uso de sustancias que moldean la conducta desaparecen y no están en tu cerebro. O sea, tú imagínate. No sé si el tema de los adictos a la cocaína, por ejemplo, padecen esto, pero ese choque emocional y mental, o sea, tiene que ser una locura. O sea, es como una bomba atómica. Yo conozco gente que se ha dedicado toda la vida a competir y que a día de hoy te lo dicen y aún así te siguen diciendo, se me hace duro esto, ¿eh? Se me hace duro no sentirme como antes. Evidentemente. Porque y sobre todo la imagen que tiene la gente de ti. Porque claro, a mí están acostumbrados a verme, Luis es que siempre está fuerte, Luis es el que siempre compite, Luis es que tal. Una vez eso pase, ¿quién es Luis? El padre de familia, el marido, el nutricionista, el preparador, pero tú ya, esa imagen que tú tienes desaparece. O sea, una parte de tu identidad desaparece y es importante que tú ahí sepas que sigues siendo, eres tú y no por eso dejas de ser ni peor ni mejor persona. En todo caso, a mejor persona que a peor persona, porque eres tú de verdad. Pero esa imagen que tiene el resto de ti deja de producir esa dopamina que nos dice que la gente no me ve fuerte. Exactamente. Yo cuando dejé las drogas y empecé a recuperarme, yo me pegué llorando muchísimo tiempo porque había perdido mi personalidad y había entendido y comprendido que había sido toda una mentira. O sea, yo sin drogas no era la misma persona ni de lejos. Y yo sin drogas no era nadie. Al final me daba hasta vergüenza. Entonces,
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, que tú dejas de hacer eso y empieza tu cuerpo a reducirse y empieza a irse contigo ese criterio que tienen los demás sobre ti, ¿no? Y es una pasada, es una locura, tío. Es una pasada. Yo creo que... yo no sé. Creo que gracias al apoyo de mi mujer, creo que es una cosa que no me va a costar tanto como yo creía. Si no estuviera ella, yo creo que yo sufriría como tú lo sufriste, el hecho de decir, ¿y quién soy ahora? ¿Quién es esta persona? Si es que yo no me reconozco, yo no soy esta persona. ¿Dónde está mi músculo? ¿Dónde está mi físico? ¿Dónde está Luis? Claro, ¿quién es Luis ahora? Qué locura, tío. Es que tío, se me ponen los pelos de punta. Sí, claro. Yo iba a una fiesta o a una feria y evidentemente me lo pasaba bien porque estaba recuperado, pero mi enfermedad estaba ahí diciéndome, tú sin esto no eras lo que eras antes, tú sin Claro. esto aquí no te lo estás pasando igual de bien. Entonces tú al final vas a sitios y vas a donde tengas que ir, pero claro, muchas veces como que te ves más pequeño, ¿no? O más Claro, más insuficiente, débil, ¿no? más Otra débil, vez. ¿no? Otra vez. Qué locura, tío. Pero bueno, al final uno cuando se recupera se da cuenta de que lo verdaderamente importante no eran los músculos, sino el amor y el corazón y ser buena persona. Totalmente. Y sentirte bien contigo mismo sin la necesidad de necesitar nada, ¿no? Y eso no tiene precio. Y eso es escapar, por decirlo de alguna manera, del sistema adictivo que tenemos, Sí. que nos persigue tanto a nivel imagen, a nivel económico y a nivel todo lo que puedan pensar la sociedad. Y al final lo que importa es lo que pienses tú de ti y lo bien que tú te sientas de ti. Bueno, y te dedicas, porque esto creo yo que es bueno también recalcarlo, eres nutricionista y entrenador. Sí. O sea, aparte de todo lo que has sido, creo que, como decía María Teresa de Calcuta, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir, o algo así parecido, ¿no? Entonces, después de tú comprobar y de haber pasado en tus propias carnes el dolor de ser adicto a los esteroides y de haber pasado por todas las consecuencias y de haber despertado, de haber dejado todo eso a un lado, te dedicas ahora a ayudar a otras personas a hacer las cosas de forma ética. Exacto. Yo terminé, hice dirección de empresas, no ejercí de ello, pero muy poco tiempo, y después hice técnico superior en nutrición humana y dietética. Me hice curso de entrenamiento personal y demás, y ahora me dedico pues, a asesorar a gente en el apartado de entrenamiento y de nutrición, sobre todo nutrición, que es lo que a mí realmente me apasiona. ¿Qué pasa? Que yo he desarrollado un nicho de gente que se quiere poner muy fuerte, por gente que compite. Entonces, claro, todo esto va apoyado de esas sustancias, pero claro, yo lo primero que le digo a la gente es que, y suele ser gente que ya ha tenido contacto con estas sustancias, pero me vienen a mí porque me ven que en redes sociales yo no soy como el resto. Yo no te voy a vender la película de que esto es maravilloso. No, estoy hablando mal y pronto, es lo peor que hay. Pero bueno, tú decides entrar en esto, tú decides ir para adelante. Si yo puedo ayudarte a que esto a ti no te repercuta como a mí me repercutió en su día, a mí me encanta ayudar a la gente y me encanta ver que la gente progresa y que es feliz. Y que si yo te puedo aportar un 1%, yo lo voy a hacer. Entonces, ya que quieres hacerlo, pues déjame que yo te diga cómo creo que es lo mejor. Sin fomentar el uso, porque al fin y al cabo es una cosa ilegal, no es una cosa que sea legal. Y esto nadie tiene un curso de soy experto en química. No, esto es una cosa que es de forma autodidacta, que tú te vas nutriendo de ciertas personas. Y es verdad que hay algunos cursos hoy en día que están bastante bien y que yo los he cursado, y foros y demás de pago que están bastante bien. Pero de una forma autodidacta. Entonces, yo me dedico a intentar, dentro de lo posible, que tu vida sea lo más saludable posible y de que de lo mínimo saques lo máximo el partido de este rendimiento. Pero siempre priorizando la salud. Para mí es lo importante. Yo, de hecho, se lo digo a todos mis competidores. Ustedes no han usado ni una cuarta parte de lo que yo he hecho. Ustedes no lo han pasado ni una cuarta parte de mal de lo que yo lo he hecho. Entonces, siempre intento darles ese apoyo de la salud es lo primero. O sea, para mí eso... Claro, el tema es el siguiente, ¿no? Que dentro de un mundo donde la economía va tan rápida, donde la gente tiene tanta ambición, donde solo quieren dinero, el contar con una persona de este tipo a la hora de algo tan importante, yo para mí creo que es vital. O sea, Súper. Pienso, te estoy hablando desde un punto de vista personal que no... O sea, tú contratas a alguien que quiere ayudarte a crecer y esta persona quiere que tú tengas resultados y así él crece porque sus clientes están... Pero no está mirando por la salud, Claro. está mirando por su bienestar. Entonces,
dentro de tu profesión o a lo que te dedicas, hay una parte de ética en la cual le dices antes de nada lo que va a hacer, dónde se va a meter y las consecuencias que va a tener. Yo lo primero que hago cuando alguien me contrata, lo primero es que hago una videollamada. Y en esa videollamada, una de las preguntas que, bueno, que últimamente casi toda la gente que me suele contratar es gente que hace uso de... Sí, que ya está en medio. Claro, o sea, yo sé a dónde voy. Entonces yo les pregunto qué han hecho, cómo lo han hecho, y el 99,9% de las veces le digo, vale, de esa manera yo no lo voy a hacer. Si quieres que de esa manera lo hagamos, yo no soy la persona adecuada. Ya. Lo primero que les suelo decir es, estés haciendo lo que estés haciendo, vas a parar automáticamente, te vas a hacer una limpieza, te vas a hacer una analítica, y si esa analítica te permite hacer uso de ciertas cosas, yo te diré de la manera más responsable y más sana lo que yo haría si fuera tú. Si tú en base a eso no me quieres escuchar y no quieres hacer las directrices que yo te estoy mandando, toma tu dinero y busca otra persona. Pero yo no voy a acompañarte a destruirte. Yo voy a acompañarte a mejorarte, pero no a destruirte. Qué locura, tío. Qué locura. Muy bien, Luis. Pues la verdad es que súper entretenido. La verdad es que me ha encantado este episodio. A mí también. Bueno, y un tema bastante importante que quiero recalcar en el podcast es cómo afecta y qué opinas del consumo de esteroides en mujeres. El tema de las mujeres, eso la gente, y no hay mucha gente de eso, ¿eh? Te digo, yo tengo una clienta que ha ganado 2 campeonatos nacionales, se metió en la final de un campeonato europeo, probablemente el más difícil de todos, y dentro del sector femenino, no creo que haya muchas mujeres que hayan utilizado tan poca cantidad como la que ella utilizó en ese momento. ¿Qué pasa? Que hoy en día, antes se le tenía en el sector femenino mucho respeto al uso de esta sustancia. Ya no se le tiene el respeto que se le tiene. De hecho, lo puedes comprobar en muchos gimnasios, ves mujeres muy masculinizadas ya. Y sí, está claro que el entrenamiento te puede poner en forma hasta cierto punto, pero hay cosas como los cambios de la voz, el exceso de crecimiento del vello, una cosa que no habla mucho, la hipertrofia del clítoris. Hay cosas que son consecuencias muy graves del uso de esta sustancia. La pérdida del periodo, por ejemplo, la aparición de ovarios poliquísticos, o ya podemos entrarnos en patologías mucho más severas. Y claro, el tema de estas sustancias en la mujer ya hoy en día está muy de moda, se utiliza mucho más y ya no es algo tan tabú como la gente antes tenía. De hecho, te sorprendería la cantidad de mujeres a día de hoy que no compiten y que hacen uso de sustancias que yo lo digo, a ver, si no vas a competir, ¿cómo se te ocurre usar esto que a la larga tú no tienes ni idea, pero es que a la larga te vas a ver con una voz ronca y con bigote? O sea, tú, siendo mujer, tú realmente quieres eso. O sea, no creo que ninguna mujer, a no ser que estemos hablando de una mujer que se dedique a nivel competitivo, quiera pasar esos extremos. Y aparte, te digo, la feminidad de lo que realmente una mujer es cuando empieza a entrenar es tener un físico bonito. Estamos hablando de objetivos diferentes. Pero muchas chicas que se dan a asesorar mal por gente que le dice, usando esto y esto, vas a mejorar mucho. Sí, probablemente que sí. Pero ¿y esos efectos negativos? Qué locura, tío. Tú después, si yo quiero ser madre el día de mañana y por culpa de este señor yo no puedo ser madre. O trastorno de la conducta alimentaria, una cosa que muy poca gente habla. Y en las mujeres es un sector muy afectado por ello. En los hombres también. El tema de trastornos con la conducta de atracones, sometidos a esas dietas hipocalóricas con el uso de sustancias que te crean una ansiedad terrible. Eso tampoco la gente lo habla. Y es súper perjudicial. Impresionante, ¿no? Este tema es súper amplio y este tema es un tema que se tiene que visibilizar bastante porque hay mucho desconocimiento, como he dicho antes, y creo y pienso de que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? O sea, de forma natural, con un buen entreno, ¿no? Con una buena dieta, con una buena alimentación y siendo constante se puede conseguir un tono bastante aceptable, ¿no? Es la palabra, bastante aceptable. Que tú quieres pasar a otro punto, me parece estupendo, pero sé responsable. Haz las cosas con cabeza, ponte en manos de un profesional. No te pongas en manos del primer
Vale, pero la pregunta era, ¿para qué? No, te pregunto yo a ti, Luis, ¿no? Tanto esteroide, tanto perseguir eso, y la pregunta final es, ¿para qué? Si te digo que a nivel laboral no me ha repercutido a mejor, es la verdad. O sea, yo podría haber seguido en un contexto natural, seguir haciendo lo mío de forma natural, y a día de hoy es sorprendente porque el culturismo natural está súper de moda ahora. Está en auge de una forma brutal. O sea, quizás, Una locura. solo quizás, igual me hubiera ido mejor, no lo sé. Pero ya te digo que me hubiera ido mejor a nivel mental el no haber usado que haber usado. Obviamente ahora tengo un punto de conciencia muy diferente y tengo una madurez que antes no tenía y sé hacer las cosas de otra manera. Pero obviamente que no me hubiera expuesto a eso. Yo muchas veces cuando hablo con personas que tienen problemas de adicciones, ¿no? Habla, ¿no?, del problema, habla de la adicción, habla de lo que hay que cambiar, ¿no? Pero muchas veces le hago esta pregunta, ¿no? El por qué y el para qué necesitas seguir drogándote. El por qué y el para qué te drogas. Y hay muchas veces, hay como un abismo y no encuentras la respuesta. No. Y puedes seguir pensando y pensando que no vas a saber qué decir. ¿Por qué y para qué sigo con esta vida? Claro. ¿Sabes? ¿Qué necesito? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a conseguir? ¿Cuáles son las consecuencias? Es una auténtica barbaridad. Y cuando les haces esta pregunta se quedan como diciendo, hostia, pues ni puta idea, tío. Ahí estaba la trampa. Claro. Ahí está. Pues bueno, Luis, esta entrevista me ha encantado y sé que va a tener muy buena aceptación en el público porque es un tema muy de moda. Sí. Y ¿serías capaz de decirme un porcentaje de personas que padezcan vigorexia? Si me hablas a nivel usuario normal o a nivel generalizado que usen esteroides. El 95%, no, me estoy quedando corto, el 98, 97%. ¿El 98% de las personas que usan esteroides pueden padecer vigorexia? Total, yo te diría que sí. Es una pasada. Es una locura. Es que no te digo el 100% porque quizás el 100% no, pero una cota altísima. O sea, es que al fin y al cabo es una sustancia que te hace físicamente estar más fuerte y tú cada vez quieres más. Entonces, raro es la persona que no utilice eso y que no padezca ese problema. Qué locura. Yo creo que el 97, 98%. Hostia, sí. Eso va a dar que hablar. Sí, es la verdad. Totalmente. Es la verdad. Muy bien, Luis. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido aquí al podcast Adictos a la Vida y decirte que me ha encantado. Igual, espectacular. lo he pasado enormemente. Digo, venía viendo un podcast tuyo y digo, sé que va a ir bien porque ya lo que tú transmites ya incluso en la cámara, ya yo me sentí muy cómodo, como si te conociera de toda la vida. Qué guay, me alegro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues este ha sido el episodio con Luis, hablando de la adicción a la vigorexia y espero que os haya gustado. Dejadme en comentario qué os ha parecido, que os voy contestando y por favor, suscribiros al canal, que ya sabéis que para nosotros es algo bastante importante y que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Un abrazo.